Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Hermosa tus palabras, Señor. Muestra de tu gran amor y tu cuidado para cada uno de nosotros. Te pedimos, divino Maestro, divino Señor, que nos conceda el privilegio de oír tu palabra y hacerla nuestra bandera, que podamos vivir para honrarte en obediencia a tu palabra, que podamos vivir, amado Señor, haciendo tu voluntad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar. Aleluya. Hemos querido titular este mensaje: Mi regreso a casa. Aleluya. Muchos han considerado esta parábola del hijo pródigo como una historia completa de ruina y de reconciliación. Pero la verdad, espérenme un segundito porque esto, ya que nos muestra cómo un hombre puede llegar a la terrible ruina por causa del pecado. Pero también nos arroja una luz de esperanza al mostrarnos también el camino a la restauración. Quiero repetir eso. Muchos han considerado esta parábola del hijo pródigo como una historia completa de ruina y de reconciliación, ya que nos muestra cómo un hombre puede llevar o se puede llevar a la más terrible ruina por causa del pecado. Pero oiga esto, pero también nos arroja luz de esperanza al mostrarnos el camino a la restauración. Esa es una parte que yo quiero que consideremos a lo largo y ancho de este mensaje. Nos arroja una luz de esperanza al mostrarnos el camino a la restauración. La parábola inicia presentando a un hombre, un padre de familia, el cual tiene 2 hijos, y el menor de ellos le dice: Padre, entrégame lo que es mío, la parte que me toca de la herencia, porque quiero, pues, hacer con ella como mejor me parece. Y dice la palabra, enseña que la ley judía establecía, conforme a lo que enseña la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, que el hijo primogénito tenía o podía que recibir el doble por motivo de la primogenitura. El ser el hijo de la primogenitura le permitía alcanzar una doble porción en materia económica de los bienes que tenía su padre, por lo cual el segundo hijo le correspondía la tercera parte. Eso era algo que vivía en aquella sociedad y que se tenía muy claro todo el mundo. Pero al hacer esto, el hijo, al pedirle a su padre que le entregara aquella porción que según él le correspondía, estaba repudiando a su padre al pedirle que ya no quería vivir más a su lado, y que sus deseos, y que tenía el deseo de reiniciar una nueva vida a la distancia, eligiendo su propio camino y su propia vida. A pesar de que tenía todo en su casa, el hijo menor, no valorando nada de esto, y se dejó llevar por los deseos engañosos de su corazón. Voy a repetir esa última parte. El hijo menor, no valorando nada de eso, cuando hablo nada de eso, lo voy a encerrar en la porción de la palabra leída que decía que él, recogiendo todo lo que tenía, se marchó lejos, y que por allí reconoció que cuando comenzó a faltarle, reconoció la abundancia en la que vivía. Y ahora el hijo menor se nota que no valoró todo eso que tenía
y que el padre, esa seguridad, esa estabilidad que el padre le había ofrecido, no valoró nada de eso y se dejó llevar por los deseos engañosos de su corazón. Muchas veces hemos visto personas vivir situaciones como esta. La gente joven por naturaleza, le puedo decir por lo que yo creía, por mi propia experiencia. Cuando yo comencé a tener 18 años, comencé a entender que ya yo era un hombre. Comencé a entender que ya yo era grande y que tenía posibilidad de gobernarme. Y me goberné conforme a lo que yo entendía a los 21 años. Me gradué primeramente, me casé y me independicé. Pero cuando tenía 25 años, entendí que yo cuando tenía 20 y 21 años era un muchacho. Hoy a los 56 años he descubierto que hace un año atrás, con la partida de mi madre, es que descubrí que dejé de ser muchacho. Porque para mamá siempre fui un jovencito, siempre fui un niño, siempre fui un muchacho. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Claro, imagínese a mi madre de visita en su casa y se termina el gas y está Ambiori, que tiene 50 años, mi hermano, y yo que tengo 56 años. Y mi hermana llama a mi madre y le dice, oiga mamá, que se terminó el gas, ¿qué vamos a hacer? Recuerde que en la casa estamos Ambiori y yo. Y pregunta mamá, ¿y quiénes están ahí de los muchachos? Y dice mi hermana, Juan y Ambiori. Ah, pues dígale a Juan que vaya y lo busque. Qué cubeta de agua para uno que se cree un hombre. Entonces, a veces uno cree que es grande y que puede tomar decisiones, pero voy a decirle, mis amados, sobre todo a los jóvenes que están aquí, que me escuchan en cualquier lugar del mundo, yo quiero decirle que siempre, siempre, siempre necesitamos de la consejería, de la asesoría, de la dirección de nuestros padres. Porque aunque usted lo vea que tal vez no tengan el conocimiento universitario que usted tiene, ellos tienen por encima de nosotros una edad que le ha permitido vivir en una universidad y aprender en una universidad, que si no levanta los pies, que si no razona con las cosas que se vive, estará tropezando con la misma piedra una y otra vez. Y esa universidad se llama la universidad de la vida, que es la que más enseña de todas las universidades. Por eso yo les recomiendo, mis hijos, poner atención siempre a lo que papá y mamá nos dicen. Que tal vez ellos no tengan la capacidad para decirte las cosas como tú entiendas, perfecto, pero en su corazón está el deseo de que te vaya bien. En su corazón está el anhelo de poder dirigirte de la manera correcta, aunque sus palabras sean toscas, aunque sus palabras sean fuertes o agresivas, o tal vez poco agradables a tus oídos. Pero dicen por ahí que las correcciones en primera instancia nunca son bien recibidas. Pero cuando usted lo piensa otra vez, te darás cuenta que traen un empaque de amor y un empaque paterno que exonera al papá, que exonera a la mamá de cualquier tipo de ignorancia que le pueda exhibir en ese momento. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso debemos tener cuidado, porque hay momentos, mis amados, que creemos que tenemos y que estamos haciendo lo correcto. Y decimos, es que yo lo siento en mi corazón. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón de un hombre. Entonces debemos siempre consultar con nuestros padres y con nuestro Padre Celestial. Es necesario pedir dirección de Dios. Por eso usted me escucha decir, como dicen por ahí, que no está mal, que Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. No está mal, pero hagámoslo de una manera, llevémoslo un poquito más allá. Que Dios tenga la primera y la última palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted vaya a emprender cualquier tipo de proyecto, vaya a tomar cualquier tipo de decisión, consúltelo con el Señor.
Hable con el Señor en la intimidad y dígale: Señor, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo tú ves esto? Señor, dirígeme, guíame, porque quiero hacer lo correcto. Y después de ahí, entonces, si te va bien, si te va mal, yo dudo que te vaya mal después que tú pones tu necesidad en manos del Señor. Yo dudo que te vayas mal, porque aún el Señor no responde. Óigame, en mi relación con Él yo he aprendido que su silencio es una respuesta fehaciente. Su respuesta, así sea en el silencio, es contundente. Yo solo tengo que tener mi sentido abierto para recibir la respuesta de Dios. Usted puede ver, yo recuerdo que mi esposa me decía que su abuela tenía una manera muy peculiar de decir que no. Ella le decía que yo quiero ir para la ciudad con fulana, o fulano viene a buscarnos para que vayamos a un cumpleaños, y tal vez ya estaban vestidas, y decía la doña: si fuera yo, no fuera. No hay nada más que preguntar. Lo entendían todo claro y preciso. Eso era como si hubiese dicho mi madre en un término un poquito más claro: no te vistas que no vas. Ella tenía su manera de manejar los asuntos con sus hijos. Conforme la porción de la palabra leída, dice el versículo 11: y también dijo, hablando Jesús, contando una historia, la cual traía una información de poder a los que le escuchaban, y decía: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice la palabra. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay decisiones que tomamos de manera inadecuada y de manera incorrecta. La Biblia dice, cuenta la historia de una mujer que llegó con sus 2 hijos y le dijo al Señor Jesús: Maestro, quiero que cuando en tu reino estés, a mis 2 hijos los sientes, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y dentro de la respuesta que le dijo estas palabras: mujer, no sabe lo que pide. Porque hay momentos, mis amados, que no sabemos pedir. Hay momentos, mi amado, que no sabemos pedir, y hay una naturaleza que nos lleva a nosotros a querer siempre pedir por beneficio propio, para nuestra propia, para nuestro propio bienestar. Hay momentos que necesitamos aprender a pedir, mis amados. Debemos procurar cuidarnos de nosotros mismos, porque hay momentos en los que nosotros, sin querer y sin darnos cuenta, estamos obrando de manera incorrecta, no pensando en lo que el Señor ha provisto o tiene pautado para nuestra vida. Es necesario que cuando oremos, mi amado, mire, a veces oramos y oramos de manera incorrecta. A veces nosotros le decimos al Señor: yo quiero esto, quiero aquello, Señor, pero escasa vez le decimos: Señor, que sea conforme a tu propósito para mi vida. Porque es posible que el propósito de Dios no sea que yo me vaya de la iglesia en este momento. Es posible que el propósito de Dios no sea que yo emprenda ese negocio en este momento. Es posible que el propósito de Dios sea moverme de un ministerio a otro, o ponerte a accionar con más fe, con más esfuerzo, con más entrega en el ministerio que Dios te ha entregado. Es posible que la visión que Dios tiene para contigo, el propósito que Dios tiene para contigo, todavía tú no lo estás entendiendo. Yo tenía una amiga que se llamaba Paciencia, que me decía: pastor, yo no sé qué pasa conmigo, pero yo estoy destinada a limpiar la casa de Dios. A la iglesia que llego, si no agarro yo la escoba, vienen y me la traen.
Y yo le decía, paciencia. Es una africana hermosísima, una morena con un corazón hermosísimo. Y yo le decía, paciencia. El Señor te está constituyendo como la ama de llave de su mansión. No solo te está pidiendo que la limpie, está pidiéndote que tenga el cuidado de su casa para que las cosas, los tesoros que Él tiene, estén en manos seguras y no se pierdan, no se dañen, no se maltraten, sino que estén seguras, porque hay una sierva que ama al Señor, que ama su casa, que obedece su palabra y hace su voluntad. Aleluya. Tú tienes una posición privilegiada. Y ella me dijo, pastor, no lo había visto de ese punto de vista, pero es la realidad. Le digo, el Señor te está entregando lo más preciado, te está entregando un tesoro incalculable en tus manos. Que cuando venga su visita, sus invitados puedan sentirse a gusto y digan, wow, qué bonita está la iglesia. ¿Quién la limpió? Que te digan, bueno, estaba Yacir y estaba Walkie. Y usted verá lo contento que te sientes al ver que tu trabajo en Dios no ha sido en vano, que Dios se agradó y deleitó a los hombres de la tierra. Bendito sea el Señor una y mil veces. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Debemos cuidar de nosotros mismos en los momentos que tomamos decisiones. No siempre pedimos lo correcto. Decía el pastor Harold Díaz en uno de sus mensajes, yo le doy gracias a Dios porque no me dio todo lo que le pedí. Porque hay cosas que yo pedí que creí que eran buenas para mi vida y que era lo que yo necesitaba. Y el tiempo, el Señor me demostró que no era lo que yo necesitaba. A veces pedimos cosas que no necesitamos. Y le digo algo, a veces entramos en una dimensión de queja, de tanto pedir llegamos a la queja, a quejarnos permanentemente. Y dejamos de disfrutar de la bendición que tenemos en nuestro entorno por estar pendientes de las cosas que no tenemos, de las cosas que queremos y de las cosas que muchas veces no necesitamos. Dios está pendiente de cada cosa que nosotros podemos necesitar. Yo sé que cuando usted ora al Señor, le dice, Señor, mira mis necesidades, ayúdame y abastéceme. Y yo sé que Dios tiene hasta, como decíamos en un mensaje anterior, hasta los cabellos de su cabeza lo tiene contado. El Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Por tanto, no te preocupes por eso. Deja en sus manos la solución, porque Él vendrá con la solución. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Aleluya. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, atención aquí, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo. Mire, oiga lo que dice el primer versículo. Y cuando todo lo hubo malgastado, cuando usted y yo nos vamos desobedientemente, de manera regañadiente, tomamos decisiones a la ligera, óigame, es casi seguro que no te va a ir como tú has planificado. Cuando nosotros nos enfocamos o nos desenfocamos y comenzamos a exigir, solamente nos enfocamos en lo que nosotros queremos, no calculamos la parte negativa que puede acontecer, no pensamos en la parte negativa que eso puede traer, no pensamos en la parte fea que puede adherirse a ese proyecto que estamos hablando. Es por eso que es necesario que cuando vayamos a tomar una decisión, vayamos a tomar una determinación, hablemos con nuestro Padre Celestial, porque allí tendrá la orientación correcta, allí tendrá el mensaje adecuado, allí tendrá la solución a cual problema que pueda llegar. Y de igual manera el Señor abrirá
tus ojos espirituales y traerá gozo a tu corazón y tomaremos medidas de manera correcta. Este joven, yo estoy seguro que no consultó con su Señor, pero mucho menos con su padre. Tomó decisiones creyéndose ya un hombre independiente, creyendo que por la poca edad que tenía, que para él era mucha, entendió que ya él podía dirigirse de manera independiente y manejarse solo. Pero la verdad es que no es así. Cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera, no nos preparamos casi nunca para el fracaso. Entonces tenemos que volver atrás y tenemos que venir donde el Señor. Y a veces no nos permite la vergüenza, no nos permite venir a la presencia de Dios, porque ¿con qué cara vengo donde el Señor? Eso pone el enemigo en tu corazón, eso pone el enemigo en tu mente. ¿Con qué cara puedo venir a la presencia de Dios? Pero voy a decirte que le servimos a un Dios de amor, a un Dios bueno, a un Dios perdonador, que con los brazos abiertos te dice: hijo, estoy aquí para bendecir tu vida. Aquí estoy dispuesto, solamente llega y bendeciré tu vida. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y dice el versículo 11, que no muchos días después, juntándolo todo, se marchó. Perdón, me fui al equivocado. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual les envió a su hacienda para que apacentara cerdo. En ese momento inicia el principio de su picada. Ahí comienza el inicio de la experiencia que va a comenzar a vivir por no haber tomado una decisión correcta. Ahí inicia el problema por no haber obedecido la voz de su padre. Él todavía no sabe lo que va a venir. Todavía él no conoce el advenir, porque va a tener que vivir momentos amargos. Cuando se le termina todo, me imagino la preocupación, me imagino el desánimo, lo que habrá pasado por su mente. Su vida comienza a caer en picada. Hay veces que en ese momento es cuando el hombre de Dios tiene que sentarse y pensar: ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Porque de lo que decida en ese momento habrá resultado positivo o negativo. Mire, una vez yo decidí irme a vivir al viejo continente y le cuento. ¿Sabe usted a quién conocía yo allí? A Julio Iglesias, lo había visto en la carátula de sus discos. Y cuando llegué allí, el hombre había arrancado a vivir para acá. Me veo en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, porque el vuelo lo habíamos comprado equivocadamente con destino final Charles de Gaulle, no Baraja, en Madrid, porque el amigo que me ayudó a comprar comenzó a enamorar a la muchacha y comenzó a hablarle torta y mentira y qué sé yo, y ella le puso más atención a los disparates que él le decía que al papel que estaba llenando, y se confundió y puso destino final Charles de Gaulle cuando debió ponerle aeropuerto Baraja. Y allí, cuando llegamos a aquel aeropuerto, es que descubrimos que ese era mi destino final. Y me vi con mi maleta cuando vi a mi amigo que se iba, que íbamos juntos. Cuando lo veo distanciarse, él me dice: tranquilo, Juan. Le digo yo: tranquilo, que yo llego, no te preocupes. Tú no has dicho que yo soy un tigre. Ya llegó el momento, no de decirlo, de demostrarlo, le digo yo, para darle ánimo. Dice: Juan, es que no te quiero dejar solo en este aeropuerto. Aquí nadie habla español. Digo yo: ya lo sé. Y cuando lo convencí, porque ya su vuelo se marchaba, cuando comencé a verlo partir y a ponerse chiquitito en el pasillo y a verlo medio borroso, ya casi no lo veo, dobló y dejé de verlo. Ahí me asaltó la tristeza, me asaltó la duda, me asaltó el temor y dije: estoy solo
en el medio del mundo. Y me dio gana de llorar. Pero hubo un momento en el que antes de que él se fuera, fuimos a 3 lugares a pedir orientación de cómo llegar hasta Madrid. Y la gente, todos hablaban francés, nadie hablaba español allí. Y me senté en un banco, en una salita, me puse la mano en la frente y dije, como lamentándome y diciendo, ¿qué he hecho? ¿Para qué cogí para acá? Pero llegó un momento de lucidez a mi cabeza y a mi corazón y me dije, Juan Díaz, no es el momento de llorar, no es el momento de llorar, es el momento de hablar con mi Señor. Hice así y bajé la cabeza, pero ya con otra actitud. Me puse la mano aquí y comencé a orar y le dije al Señor, Señor, recuerdo que cuando aún el pasaporte no había sido visado, yo te dije, como te dijo el hermano Moisés, si tú no vas conmigo, no me envíes, que no quiero ir. Humanamente quiero ir, lo deseo, pero si tú no vas, no me envíes. Si no es de bendición este viaje, no me envíes. Así que yo me voy a parar de aquí en fe y voy a preguntar y voy a llegar a mi destino final, porque tú me has traído, porque yo estoy aquí por tu voluntad. Y me paré y cogí para el mismo lugar donde la muchacha no había hablado español y le dije, buenos días, yo soy Juan, vengo del Caribe y necesito llegar a Madrid, ¿cómo llego? Y la mujer me dijo, tienes que coger ese pasillo y va a encontrar la terminal del tren que lo va a llevar aquí. Y me diseñó el mapa. Aquí tienes que, y aquí te desmonta y aquí vuelve y coge la otra estación para que te lleve a tu destino. Y así mismo lo hice. Hablaba poco, pero lo entendí. Y así, cuando llegué al otro destino que ella me dijo, pregunté y justamente encontré a alguien que hablaba solo un poquito de español. Y le pregunté y me dijo dónde tenía que llegar. Y cuando llegué a Austria, con un frío que pela, eran las 9 de la mañana, las 11 de la mañana. Y allí me dice una joven, encontré una dominicana y me dijo, varón, usted está lejos. Usted tiene que cruzar a Italia, tiene que cruzar a Roma y tiene que cruzar a Francia y tiene que cruzar a Portugal para llegar a Madrid. Le dije, bueno, a Portugal, no, a Suiza, para entonces llegar a su destino. Yo le dije, bueno, pues estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y qué tengo que hacer? Me dice, a las 9 de la noche arranca el tren que va para allá. Hay solo un tren y debe estar ahí a las 9 de la noche. Digo, gloria a Dios. ¿Dónde se toma? Allí, siervo. Y allí tomé el tren a las 9 de la noche y llegué a las 8 de la mañana a Madrid. Fíjese usted lo lejos que estábamos. ¿Qué le digo con esto? Hay momentos donde es necesario meditar y buscar la ayuda correcta. Tocar la fuente de la sabiduría que es el Señor. Buscar mi refugio donde los hijos de Dios se refugian. Buscar la respuesta donde los hijos de Dios obtienen respuesta. Buscar la ayuda en la persona correcta. Yo la busqué en el Dios de los cielos. Bendito sea su nombre. Y en ese momento, mi amado, mi camino comenzó a aclararse. Este hombre comenzó a sufrir porque tomó decisiones inapropiadas y en su momento, en el momento de la verdad, no supo tocar la puerta adecuada. En vez de volver donde su padre, se fue donde un dueño de hacienda, como si estuviera resignado a vivir en la escasez y en la necesidad. Bendito sea el Señor. Ahí comenzó su vida a bajar en picada. Dice el versículo 6: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, no solo decidió comer lo que apareciera, sino que tampoco aparecía. Decían un adagio en Santiago, mi hijo, de que el niño le decía a su papá, papi, tengo hambre. Y él le daba algo y le decía, mi hijo, la piña está agria. La cosa está difícil, la piña está agria. Pero llegó un momento que el niño le decía, papi, tengo hambre. Y dice,
hijo, es que la piña está agria. Le dice, yo me la como así, papá. Y él le dijo, lo que pasa es que tampoco hay piña. O sea, la cosa se puso tan difícil, así como para este hombre, de que ya ni siquiera lo que había, ni siquiera lo que él esperaba recibir, había para ofrecérselo. Cuando nosotros tomamos decisiones inapropiadas, cuando caminamos por libre, cuando no consideramos al Dios para tomar las decisiones, comienza a faltarnos todo. Comienza el proceso de la desesperación, de la soledad, de la sequedad, de la aridez. Porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas, mi amado. Y nuestra fuerza, desafortunadamente, es limitada. Mas la fuerza de Dios no tiene límite. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto, es necesario que acudamos desde el principio a la fuente correcta. Se llama el trono de Jesús. Se llama los pies del Señor. Allí donde todo es posible. Las palabras de Dios dicen en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que nada es imposible para Dios. Por difícil que sea tu situación, por difícil y precaria que sea tu condición, el Señor siempre tiene una solución para darte. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Por tanto, vayamos siempre a la fuente correcta. Toquemos la puerta de la casa del Señor. Y allí siempre habrá refrigerio para nuestra vida. Dice, y volviéndose en sí, oiga bien, aquí comienza el hombre de Dios, comienza a generar de manera correcta. Y dice, y volviendo en sí, dijo. Ahí comenzó a hacer un razonamiento adecuado. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Abundancia de pan. Y yo aquí muero de hambre. Comienza el razonamiento. Hay momentos, mis amados, que el Señor permite que vivamos los procesos, porque usted se torna cabezota, porque nos tornamos cabeza dura, y es necesario a veces dejarnos chocar con la pared para que razonemos. Hay veces que usted le explica al siervo, al hermano, al hijo, le explica cómo son las cosas, pero no hace caso. Porque entiende que es adulto, entiende que es grande, entiende que es autosuficiente. Y hasta que no se estrella contra la pared, no razona. Y a veces el Señor necesita darnos un estremecimiento para que podamos volver en sí. Necesitamos comenzar a vivir la escasez para que entonces comencemos a valorar lo que decía papá. Para que entonces comencemos a valorar lo que Dios nos da. Para que entonces comencemos a valorar que Dios es nuestro proveedor. Necesitamos un jamaquión de vez en cuando. Y este hombre comenzó a sentir necesidad y le llegó el razonamiento adecuado. Bendito sea el Señor. Un arrepentimiento comienza a aflorar en su corazón. Un arrepentimiento comienza a dar intención de llegada. Cuando dice, y volviendo en sí, me imagino que recordó el estilo de vida que su padre le ofrecía, la seguridad que él tenía viviendo en los brazos y a la sombra de su padre. Me imagino que llegó a su corazón y a su razonamiento la bendición que era vivir bajo la tutela de su padre. Y comenzó entonces a valorar los vasitos de agua. Comenzó a valorar la hora del almuerzo. Comenzó a valorar el cuidado que tenía su padre cuando no lo veía llegar. Comenzó a valorar la corrección que su padre le decía. Y comenzó a valorar aquel momento cuando le dijo a su padre, me voy, dame lo que me corresponde. Me imagino que en aquel momento, cuando le llegó el momento de reflexionar, dijo, wow, cuán bueno fue mi padre y cuán desagradecido he sido yo. Diría un amigo mío, hello, no me diga que el mensaje se dañó, varón, porque de esto hemos pecado la mayoría.
hay momentos que papá y mamá nos dicen muchas cosas que son para nuestro bien, que quizás no sean dichas de la manera o con las palabras que tú esperas, pero lo dicen con el cuidado y con el deseo de cuidarte y con una muestra de amor. ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestro Señor? Y Él aún así está esperando que usted y yo, iglesia, hagamos ese razonamiento y volvamos en sí y valoremos lo que es servir en la obra del Señor. Que valoremos las cosas que el Señor nos regala, que aunque en su momento usted la vea poquita, no son poquitas. No son poquitas. Son cosas grandes y de mucho valor. Bendito sea su nombre. Un razonamiento válido. Todo aquel que yerra tiene derecho a un razonamiento y volver atrás. Tiene el derecho, tiene la oportunidad, tiene el deber de volver paso atrás. Y hay momentos en el que tienes necesariamente que tragarte tus deseos, que tragarte tu orgullo y decir: Señor, perdóname, y volver atrás pensando mejor las cosas, a iniciar de nuevo. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Terminó tomando una decisión correcta. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero que decirle algo. Esta es una decisión de hombre serio, de hombre macho. Porque le digo, es tragarte tu orgullo, es tener que decir: me equivoqué, es tener que reconocer que me he equivocado en las decisiones que he tomado, y he tenido que venir como las pollitas con las alas mojadas donde mamá gallina, y decirle: perdóname, Señor, porque me equivoqué. Papá, me he equivocado, perdóname. No sé a quién le estaré hablando, pero es necesario, porque hay momentos en donde necesitamos venir donde nuestros padres y decirle: papi, perdóname, no he obrado bien. Mami, mira, me he equivocado, perdóname, ayúdame, porque tal vez no sé bregar con esto. Este hombre decidió volver al inicio y entendió: de allí no debí salir nunca. Y por eso hoy decido y le digo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que me he portado mal. Yo reconozco que he defraudado tu confianza. ¿Cuántas veces hemos tenido que defraudar o hemos defraudado la confianza del Señor y hemos tenido que venir a su presencia con el moco para abajo? Pero voy a decirte algo, mi amado. Si te encuentras en una situación como esta, no te preocupes. Toma tu decisión. Sube tu frente. Ergue tu pecho. Y arranca para el Peniel donde te encuentras con tu Señor. Y dile: Señor, he aquí me he equivocado. Y yo te garantizo, yo te aseguro y te garantizo que el Señor, con una sonrisa y con un corazón palpitante y brotando de alegría y de gozo, te va a decir: hijo, aquí te recibo con gozo y con amor. Aquí te recibo con alegría. Debiste hacerlo más antes, porque tú sigues siendo mi hijo. Quiero que sepan, mis hijos, que aunque el hijo se porte mal, papá sigue siendo papá. Aunque usted y yo no portemos mal, el Señor sigue esperándote. Claro, esto no nos invita a que pequemos. Esto no nos invita a pecar como si esto fuera un chuflay o un relajo. No, mi amado, porque ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros es necesario que lo valoremos y que le honremos haciendo su voluntad. Es necesario que lo honremos y lo obedezcamos, porque nos irá mejor obedeciendo su palabra. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos y mis pensamientos no tienen nada en común, pero que los pensamientos de Él son de bien y no de mal para nuestras vidas. Entonces decidamos
por sus pensamientos antes que por lo nuestro. Consultemos con Él antes de tomar decisiones, porque puede ser funesto, mi amado. Puede ser decisiones funestas las que estemos tomando, pero si la ponemos en manos del Señor, la victoria es segura. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, mi amado Señor. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, atención aquí, hablando de su padre, dice, y levantándose vino a su padre, o sea, determinó volver al principio. Siempre será oportuno rectificar, siempre será oportuno iniciar, siempre será oportuno buscar una nueva oportunidad. Y oiga esto, para sorpresa de él, me imagino que él todo el camino iría pensando: yo sé que mi padre está molesto conmigo, yo sé que mi padre me va a reclamar y me va a decir: yo te lo dije, Franklin. Y me va a decir: yo te lo dije, que tú eres cabezota. Y me va a decir: tienes que irte allá a trabajar en la agricultura, va a tener que irte allá a guayar el lomo como lo he hecho yo. Me imagino todas las cosas que le pasaron por su cabeza. Pero el plan del Señor, el propósito de Dios es incomparable. Dice la palabra que cuando lo vio aún estaba lejos el hijo. Cuando el padre se abrió la puerta de la casa, lo vio a la distancia. Y dice la palabra, y lo vio y fue movido a misericordia. Y se le activó el chip paterno, se le activó. Y vio la necesidad, la desnudez, la miseria de su hijo. La vio a la distancia. Aparte de que como padre, el ver el regreso de su hijo trae consigo gozo y alegría en su corazón. Y dice: bendito sea el Señor. Y dice la palabra que fue movido a misericordia su corazón. Y oiga esto, quiero que imagine esta escena. El papá lo ve a la distancia y contempla a su hijo llegar y contempla en el estado que está. Y dice la palabra que corrió, no el hijo, su padre corrió y se echó a su cuello y le besó. Dice la palabra que el padre corrió al rescate de su hijo, se le guindó al cuello y lo besó, porque entendía que había recuperado lo más preciado. Entendía que había recorrido, que había recuperado un regalo que Dios le había dado, que se le había ido de las manos. El fruto del amor, un hijo que se le había ido de casa. Y dice la palabra que aquel joven, muestra de arrepentimiento, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una manera de decirle: Padre, me siento avergonzado, me humillo ante ti, reconozco que todas tus palabras eran una verdad que yo no pude entender. Reconozco que me equivoqué, que te falté, que no valoré lo que tú me diste, que no valoré tus palabras, que no valoré tu cuidado y tu amor por mí. No lo valoré, perdóname. Hoy no soy digno de llamarme tu hijo. Si te parece, ponme allá en el fondo con los demás, para mí será ganancia. Y él tal vez esperando que el padre le dijera: sí, mi hijo, sí, mi hijo. El padre no se limitó. Y dice la palabra, oiga esto, y dice la palabra, pero el padre, bendito sea el Señor, el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su dedo y calzar vuestros pies. O sea, voy a darle lo mejor por haber decidido de manera correcta,
voy a vestirlo, lo voy a poner como todo un príncipe, porque usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. El Señor dice, no importa en la condición que tú estés, todavía tiene oportunidad, todavía hay esperanza. Te vestiré de lino fino, dice el Señor. Porque el Señor sabe que la humillación es grande. El Señor sabe que lo que estás viviendo es terrible. El Señor sabe que hay una necesidad que te ha quebrantado el corazón. No es para echártele más leña a tu fuego. Es para decirte, todavía tú tienes esperanza en Cristo Jesús. Todavía hay algo que hacer. Tú has llegado y has tocado la puerta correcta, que es tu Padre Celestial. Nosotros tenemos esa oportunidad hoy día, no solo el hijo pródigo. Por eso te digo, mi amado, tú todavía tienes tiempo de regresar a casa y te van a recibir con gozo, con amor, con alegría. Todo no está perdido. Todavía hay latido en tu corazón. Todavía las venas palpitan. Todavía papá está allí. Todavía en tu casa te espera con la puerta abierta. Y nuestro Señor Jesucristo abrió el camino de las posibilidades para que seas recibido como un príncipe. Porque tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. No eres cualquier cosa. Aleluya. Mi amado, es tiempo de reflexionar. Hay momentos que entendemos que es tiempo de pedir. No, es tiempo de reflexionar, porque todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Hoy es tu gran día para volver a la presencia de Dios. Hoy es el gran día para reivindicar lo que hemos hecho, para recoger los errores que hemos hecho en el camino. Bendito sea su nombre. Hoy es el día que Dios ha creado para bendecir tu vida. Solamente inicia de nuevo. Ven a su presencia, ven a sus pies y dile: Señor, te necesito. Señor, tengo mi corazón roto, no me ha ido bien, no me ha ido como yo esperaba, pero yo sé que en ti tengo descanso, porque tú eres un Dios de amor, porque yo sé que tú eres mi Padre y me ama como tal. Bendito sea su nombre. Aleluya. Una oración contestada que ha recibido este varón. Un corazón que padecía de angustia y ha sido restaurado. Una alegría perdida que hoy es recuperada en el corazón del padre de aquel joven. Mi amado, es tiempo todavía para nosotros iniciar otra vez, para comenzar de nuevo. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su dedo y calzar sus pies, y traer el becerro gordo, oiga bien, y traer el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta. Dice la palabra de Dios, oiga bien, esto es una tipología de un Cristo restaurador. Dice la palabra de Dios que por cada persona que se humilla y entrega su corazón a Cristo, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta cada vez que un pecador es arrepentido y entrega su corazón al Señor. Hay fiesta en los cielos. Este hombre está celebrando que su hijo perdido ha sido recuperado y ha mandado a ponerle ropa fina y ha mandado a hacer fiesta para celebrar la llegada de su hijo. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuán bueno es Dios. Cuán maravilloso es el Señor. No bastó con ponerle la ropa fina. No bastó con ponerle un anillo en su dedo. No bastó con ponerle unos zapatos de lujo. Sino que dijo: vamos ahora a celebrar. Todo está listo. El hijo perdido ha regresado. Lo hemos encontrado. La miseria que exhibía ha sido vencida porque lo he mandado a preparar de la manera correcta. Ahora estamos listos para celebrar. Aleluya. Ya el hombre no es un jornalero. Ya el hombre no es un miserable. No tiene apariencia de ser un hombre con necesidad.
ahora tiene apariencia de un príncipe. Ahora hay gente contento por haberlo llegado. Ahora vamos todos a celebrar. Aleluya. Yo no sé si usted logra entender eso, pero me imagino aquella casa vestida de gozo y de alegría. Vestida de gozo y de alegría, porque lo que se había perdido ha sido reconquistado. Yo me imagino el corazón del Señor cuando un pecador se arrepiente y viene a su casa y viene a los pies del Señor. Yo me imagino la alegría que dice que ha de tener el Señor en su corazón y dice: hagamos fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Hagamos fiesta porque hoy se constituye en una nueva criatura, en un hijo de Dios. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor por eso. Aleluya. Voy a decirle algo, mi amado. Hay momentos en nuestras vidas en la que es necesario y preciso volver a empezar. Es preciso volver a empezar. Hay momentos en que nos asalta la duda de si vuelvo a empezar o no. Oiga esto. Estando yo en Madrid, 7 años y medio después, yo me había ido de aquí con un monto de 2,000 euros en los bolsillos, porque no sabía lo que iba a enfrentar. Y iba económicamente no estable, pero había guardado para esos 2 meses primero de prueba. 7 años después tengo la necesidad de volver, pero no encuentro el camino. El orgullo no me permitía volver a casa. Lo que estaba viviendo no me permitía regresar a mi casa con las manos vacías, porque no tenía nada. Y mi familia me necesitaba. Y yo esperando a ver si podía juntar algo para traer. Pero la economía en aquella ciudad había caído en picada y se había dado muy duro. Todavía hoy hay una crisis muy fuerte. Hasta que dije: vuelvo a mi casa. Hasta que llegó ese momento de razonamiento y hablé con mi esposa y le dije: vuelvo a mi casa. Y tal vez más de uno pudo preguntarse: ¿y Juan vino? ¿Lan? Sí, Juan vino Lan. Llegué al aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, aeropuerto de las Américas, con 80 euros en los bolsillos y una maleta pequeña. Lo que Dios tenía reservado para mí no estaba en Europa. Lo que Dios había reservado para mí estaba en este país. Y volví a mi casa como el hijo pródigo. Y allí me recibió mi amada y me recibieron mis hijos con los brazos abiertos, con gozo, con alegría. Y hasta hoy la alegría ha sido constante. Y la bendición del Padre no me ha faltado. Y su provisión no me ha faltado. Solo tuve que tomar la decisión correcta y atreverme a volver al inicio y decir: voy a emprender una vez más mi jornada. Pero esta vez lo voy a hacer como lo hizo Pedro cuando se hundió en las aguas. Esta vez voy a volver a la barca, pero agarrado del Señor, y no me soltaré.